Empezando a transmitir. Listo. Bien, muy buenos días con todos los asistentes de la transmisión en vivo de la Sociedad Peruana de Filosofía. Muy buenos días también a los ponentes y participantes que nos están acompañando aquí en la plataforma de Zoom. Hoy, en el tercer y último día de la jornada del octavo coloquio de Filosofía Latinoamericana, tenemos el agrado de que nos acompañen en esta mesa temática Sebastián Correa, Alfredo Ortiz Canales y Kevin Bautista. Bueno, la dinámica será la siguiente. Cada ponente tendrá 15 minutos para sustentar su ponencia. Les pido, por favor, que estén atentos al chat del Zoom. Si lo pueden poner como una ventanita a un costado para que yo les vaya avisando el tiempo y puedan cerrar bien su idea. Recordar también que al finalizar la presentación de todos los ponentes, pasaremos a una ronda de preguntas de aproximadamente 15 minutos. ¿Ok? Entonces, el orden de las exposiciones será el siguiente. Comenzamos con Sebastián Correa, luego con Alfredo Ortiz y finalmente con Kevin Bautista. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con el evento. Comenzaremos con el ponente Sebastián. Juan Sebastián Correa Delgado, nacido en Cúcuta, norte de Santander, trabajador social de la Universidad Industrial de Santander, estudiante de filosofía del último semestre, investigador del grupo en Población, Ambiente y Desarrollo, desde el cual ha participado en investigaciones sobre el conflicto armado colombiano con enfoque de memoria histórica y proyectos relacionados con educación y género en la escuela. En sus intereses filosóficos se encuentran la filosofía latinoamericana, la filosofía andina, la pedagogía crítica, los feminismos y el pensamiento de Gilles Deleuze. El título de su ponencia es Filosofía y Política en el Pensamiento Colombiano, Estanislao Zuleta como filósofo de la superficie. Muy bien, Sebastián, te damos el pase para que presentes tu ponencia. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para poder compartirles las diapositivas que tengo preparadas. Ahí me gustaría saber si se ve, si se está proyectando como es. Sí, bueno, pues inicialmente saludarles, agradecer por el espacio, saludar a los compañeros de la Universidad de San Marcos en Perú, por este espacio, digamos, de encuentro y de diálogo. Contarles un poco de este trabajo que venimos haciendo en la Universidad Industrial de Santander, desde un seminario de investigación, desde un curso de investigación. Esta ponencia nace y es originaria de un curso de investigación. Contarles desde dónde se construye esta reflexión. Esta reflexión se construye desde Bucaramanga, Colombia. Estamos ubicados en el nororiente colombiano. Somos una universidad de provincia con una escuela relativamente nueva. Como les decía anteriormente, esta reflexión surge de un curso. El curso logró compilar al final de su desarrollo los ensayos finales de todos los estudiantes, y esto terminó en una publicación que la llevó a cabo el director del curso, el doctor Carlos Ulloa, quien logró plantear esta publicación denominada De la crisis, el nihilismo y otras pandemias, ensayos sobre filosofía colombiana. Es un libro que está para consulta libre con la licencia Creative Commons, y bueno, ahí lo estaré compartiendo para las personas que desean consultarlo. ¿Qué encontramos ahí en esa publicación? Encontramos dos análisis desde los estudiantes de tres autores. El curso estuvo centrado en tres autores del siglo XX colombiano, que los tres tenían algo en común, y eran que estudiaban el fenómeno del nihilismo desde Nietzsche, y pues bueno, con tres perfiles muy diferentes, estos tres autores. Danilo Cruz Vélez, a quien le agradecemos la cofundación de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, la primera escuela laica, digamos, en términos de filosofía. Estanislao Zuleta, un autodidacta, militante político y profesor y conferencista, y Nicolás Gómez Dávilas, un burgués con muchísimo dinero, empresario, y que se dedicó al estudio también autodidácticamente. Tres perfiles muy diferentes. Sin embargo, el presente trabajo se centró en Estanislao Zuleta y Danilo Cruz Vélez, un diálogo entre ellos dos. El curso planteó una pregunta importante, digamos, y fue central para el desarrollo de los trabajos que se llevaron a cabo allí, y era la pregunta por cuál es la figura de pensador que mejor responde a la realidad nacional. Una pregunta muy situada de cara a la realidad nacional colombiana, y pues decidí abordarlo de cara al papel que había jugado Estanislao Zuleta en el siglo XX en Colombia,
y cómo en él se ve una relación entre la filosofía y la política muy cercana. Quisiera iniciar el trabajo en concreto con esta frase de Adolfo Sánchez Vázquez, quien sostiene que la verdad de un pensamiento no puede fundarse sino, perdón, sino si no se sale de la esfera misma del pensamiento. Para mostrar su verdad tiene que salir de sí mismo, plasmarse, cobrar cuerpo en la realidad misma bajo la forma de actividad práctica. El trabajo estuvo basado en digamos, en dos autores principales, desde donde se estudió a Estanislao Zuleta y se propone la tesis de filósofo de la superficie. Por un lado, el libro del mito del rey filósofo de Danilo Cruz Vélez, y por otro lado, la propuesta de la filosofía de la superficie y la apuesta de qué es la filosofía de Deleuze y Guattari. Primero resaltar que el libro que fue trabajado principalmente y desde el cual se plantea una crítica es el libro desarrollado por Danilo Cruz Vélez. Debo confesar que es un libro muy bello. Danilo Cruz Vélez tiene una prosa muy excelente, y además de eso trabaja, digamos, la tesis de que esa idea de Platón del filósofo como rey es un mito, analizando tres casos emblemáticos. Primero, Platón, claramente como el fundador de ese mito, entre comillas, en su obra capital, La República. Por otro lado, Carlos Marx y su relación con la apuesta de una transformación a través de una sociedad. Y tercer caso, que él lo define como el caso más trágico, el caso de Heidegger, con la relación con la Alemania nazi. Entonces toma esos tres casos específicos y desde ahí plantea su hipótesis de que la filosofía y la política no van de la mano porque los objetos de estudio de cada una son muy diferentes. Él inicia, digamos, ahí vale la pena resaltar cómo entiende filosofía y cómo entiende política Danilo Cruz Vélez. En primera instancia, la filosofía, él, digamos, la define de esta manera. La filosofía y la teología siguen caminos diferentes y persiguen metas distintas, pero tanto la una como la otra se refieren en el fondo a lo mismo. Ambas tienden a aprender en su unidad la totalidad de lo que hay. La filosofía busca el ser de todas las cosas y los caracteres de los diferentes modos de ser. Y por otro lado, digamos, aquí ya lo sitúa en términos de qué hace el filósofo. El tema propio del filósofo es el ser de las cosas. Así comenzó la filosofía y no ha sido infiel a esta tradición. Siempre se ha preguntado por el ser de las cosas desde el horizonte de la causalidad, de las causas y de los principios. Y por otro lado, digamos, en términos de la filosofía y la política, la distinción que plantea, él sostiene lo siguiente: la filosofía y la política pertenecen a dimensiones de la existencia humana totalmente heterogéneas. A la política, como es obvio, solo le interesa la realidad política, la coexistencia de los hombres en la polis. Aquí también la actitud del filósofo es solo contemplativa, lo que él pretende reflejar en la dimensión de la teoría, las estructuras ontológicas del orden político y de las leyes que lo rigen. La actitud del político, en cambio, es predominantemente operativa. Digamos, aquí hace Danilo Cruz Vélez su separación tajante entre la filosofía que se dedica a la contemplación y a establecer algunas ideas, y donde el papel pareciera de solo opinión, de solo plantear algunas ideas como de cómo está constituido el orbe político, pero niega un poco el papel en términos de la acción. Y bueno, digamos que frente a lo anterior, valdría la pena, digamos, decir lo siguiente. Filosofía y política se contraponen en la búsqueda de su objetivo. Mientras la primera busca el ser de las cosas mediante la contemplación que brinda la metafísica, la segunda busca la coexistencia de los hombres a través de la acción operativa. Según este autor, los filósofos, al manejar el ser de las cosas y de la forma de coexistir humanamente, manejan un grado de verdad que solo se reduce al ámbito teórico, ya que en el práctico suele dar un paso en falso. Digamos, esta es la tesis de Danilo Cruz Vélez, cuando él supone que el filósofo apenas se inmiscuye en política, sobre todo desde el ámbito práctico, no le va muy bien, ¿sí? Y digamos que, pero para ello, digamos, se hace un análisis de otro concepto de filosofía, porque aquí nosotros notamos en este texto que Danilo Cruz Vélez tiene una sección de filosofía muy ligada a la filosofía como contemplación. Y es aquí donde entramos en diálogo con Gilles Deleuze, quien sostiene pues, que hay tres tipos de filósofos. En su texto Lógica del Sentido, en su paradoja decimoctava, Gilles Deleuze sostiene que existen tres tipos de filósofos. El filósofo de las alturas, siendo Platón, digamos, el máximo exponente. El filósofo de la profundidad, que son aquellos que nosotros conocimos como presocráticos, y los filósofos de la superficie, siendo Diógenes el cínico como el que inaugura esta tradición.
Aquí vale la pena, digamos, diferenciar que para Gilles Deleuze el filósofo o el papel del filósofo contemporáneo está ligado al de la superficie, dado que establece relaciones entre diferentes nociones y demás. Entonces, esta noción, digamos, de qué es la filosofía en Deleuze está muy cruzada por la idea de la necesidad de generar agenciamientos, relaciones, acontecimientos incorporales. Vale la pena decir que aquí la teoría y los conceptos desde la filosofía de la superficie son usados como una caja de herramientas. Así lo sostiene el prologuista de Lógica del Sentido, dado que el concepto entra en diálogo directo con una realidad social y concreta. Y además de ello, pues van a sostener, siguiendo a Nietzsche, en qué es la filosofía, pues que aparte, digamos, de ser ese filósofo de la superficie, el filósofo tiene una labor concreta. Gilles Deleuze y Félix Guattari, siguiendo a Nietzsche, se atreven a resolver esa pregunta histórica de qué es la filosofía y la reducen al ejercicio de la creación de conceptos. Para estos autores, la filosofía crea conceptos, conceptos siempre nuevos. El concepto remite al filósofo como aquel que lo tiene en potencia o que tiene en su poder o su competencia porque tiene que ser creado. Digamos que ellos ahí analizan ese ejercicio en ese libro de qué es la filosofía. Se cita a Nietzsche haciendo una alusión precisamente cómo Platón entendió esto. Y precisamente la idea de bien se supone como un concepto que se crea y que se superpone, digamos, en este ejercicio. Aquí, digamos, ya quería, hasta este punto, digamos, ¿qué relación guarda todo este discurso con Estanislao Zuleta? Pues bueno, primero aclarar que Estanislao Zuleta es un filósofo paisa de la zona de Medellín, el noroccidente del país, hijo de un intelectual, y Estanislao Zuleta en el bachillerato se retiró del colegio y se dedicó al autodidacta. Todas sus lecturas no estuvieron permeadas por la formación filosófica institucionalizada. Sus aportes fue un hombre más relacionado con el diálogo y con la discusión. Su forma, más que de escribir textos, su forma de expresar el pensamiento eran las ponencias. Gran parte de sus textos son relatos orales que se recuperaron y que se reconstruyeron para poder, digamos, desarrollarlo. Y bueno, la relación que existe con Estanislao Zuleta vale la pena, digamos, plantear que Estanislao Zuleta fue un filósofo que usó los conceptos de varios autores, principalmente el psicoanálisis, el marxismo, el existencialismo de Sartre, para ligarlos con la realidad política colombiana. Estanislao Zuleta siempre estuvo en diálogo directo con su país, planteando relaciones directamente con temas como la educación, temas como el conflicto armado que estamos viviendo y hemos vivido desde hace más de 60 años, en temas y temas universales como pues el amor, el odio y demás, o sea, todos estos elementos que tanto nos mueven. Yo quisiera leer este fragmento, y es: Zuleta logró generar agenciamientos entre la filosofía y temas fundamentales particulares del contexto colombiano: los derechos humanos, la educación, las pruebas de Estado para ingresar a la universidad, la democracia, la paz, el sistema sociopolítico, la guerra, sin dejar sin dejar de lado problemas universales como la muerte, el amor, la política, la literatura. Esto lo llevó, digamos, a generar una lógica de ser considerado un filósofo heterodoxo y transdisciplinar, ¿sí? Algunos autores siempre tuvo una relación muy cercana con el marxismo, a pesar de que planteó críticas. Era muy crítico de la corriente soviética de la época y planteaba más un marxismo en diálogo con planteamientos liberales. De hecho, profesores como el profesor Damián Pachón Soto, estudioso de este autor, sostienen pues que se hablaba de un marxismo con psicoanálisis, un marxismo con existencialismo, un marxismo, en fin, en diálogo con diferentes elementos que plantea Estanislao. Y quisiera también abordar lo siguiente, y es que siempre estuvo vinculado, si bien Estanislao no creó concepto en el sentido nominalista de crear una nueva palabra, sí logró algo que es fundamental, y es la creación o darle a las palabras que habían fijados en el contexto colombiano a través del debate, fijó nuevos sentidos. Uno de sus textos más leídos, a través del cual leyeron el doctorado honoris causa, se llama Elogio a la dificultad. Y a través de ese texto, Estanislao Zuleta logró poner desde otra óptica eso que nosotros conocemos como la dificultad.
Quisiera, como para ir cerrando esta idea, una cita del profesor Damián Pachón Soto, en su libro Estudios sobre el Pensamiento Colombiano, volumen 1, que sostiene lo siguiente sobre Estanislao. Pues bien, toda su obra apunta a la revolución, no en el sentido del marxismo tradicional, sino como una posibilidad gradual de ir generando cambios cualitativos al interior de la sociedad, cambios que afectan al ser social y humanos distintos. Lo de Zuleta no fue, como ya se dijo, una preocupación teórica encaminada a crear un sistema de conceptos, como el de Hegel o Heidegger. Su interés consistía en asumir la vida, la sociedad, la existencia misma de forma reflexiva. Digamos, desde estas citas es donde se puede evidenciar cómo Estanislao Zuleta logró generar agenciamiento, relaciones con diferentes temas, y además de eso, desde la postura de la superficie, logró encarnar la filosofía, darle vida, hablarle a un contexto. Estanislao Zuleta tiene algo, digamos, en nuestro contexto que es muy paradójico, pero a la vez es muy brillante, y es que es un autor que es leído en los colegios, en las preparatorias. Es un autor leído, y algunos dicen que por su falta de rigurosidad, algunos decimos que no, que su forma y su prosa y su forma de comunicar el lenguaje era tan clara que lleva la posibilidad de generar reflexiones desde los diferentes estamentos y niveles educativos. Digamos, para cerrar, pues, frente a la pregunta, ¿cuál es la figura de pensador que mejor responde a la realidad nacional? Pues la respuesta es que precisamente personajes como Estanislao Zuleta, donde la crítica fue constante, donde la transdisciplinariedad y la heterodoxia se marcó de acorde a cada circunstancia y cada debate que planteó, nos parece que él es como la postura que se asume y pues digamos que responde mejor a la realidad nacional. Y aclarar pues que actualmente hay autores que han asumido esta posición, entre ellos rescatamos por ejemplo filósofos que se han inmiscuido y están en el debate nacional, por ejemplo, frente al conflicto armado, como el profesor Sergio de Subiría de la Universidad de los Andes, quien fue consultado para escribir un documento frente a estos temas. Entonces, frente a esto, aclarar que si bien es cierto que existe una diferencia entre o una relación no armónica entre filosofía y política en términos de cargos, la política no se reduce solamente a los ámbitos de representación o de elección o de toma de decisiones en un ámbito muy situado, sino que personas como Estanislao nos demostraron que desde sus reflexiones y desde su militancia política, la filosofía y la política lograron una armonía y lograron aportar muchísimo al debate nacional. Muchísimas gracias. Muy bien, Sebastián, muchas gracias por tu interesante ponencia. Y bueno, siguiendo con el coloquio latinoamericano, tenemos al siguiente ponente, el cual es Alfredo Josué Ortiz Canales. Él es estudiante de licenciatura en Filosofía del Departamento de Filosofía en la Universidad de El Salvador. Es parte de la Asociación General de Estudiantes de Filosofía, es auxiliar de cátedra en el mismo Departamento de Filosofía en las materias de Introducción a la Filosofía, Historia de las Ideas Políticas, Clásicos del Pensamiento Marxista 1, entre otras. Sus intereses investigativos van en la vía de la definición de filosofía como área del conocimiento, la filosofía marxista, la filosofía latinoamericana y la filosofía salvadoreña. El título de la ponencia es Reflexiones acerca de la filosofía latinoamericana, concreción e historicidad. Te damos paso, Alfredo, para tu exposición. Buenos días, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí se escucha. Bueno, pues tengan todos muy buenos días. Es un placer estar esta mañana compartiendo con ustedes algunas ideas en relación a la filosofía en general y quizás a la filosofía latinoamericana en particular. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Peruana de Filosofía por aceptar la propuesta y darme un lugar en esta mesa, ¿verdad? Así como felicitarlos por tan grande actividad. Por otra parte, también quisiera saludar a mis compañeros de mesa, es un gusto estar con ustedes este día, y a todas las personas que están siguiendo la transmisión desde las redes sociales, ¿verdad? Entonces voy a presentar pantalla porque traigo una presentación y puedo dar paso a iniciar. Bueno, como ya lo decía Héctor, el título de la ponencia es Reflexiones acerca de la filosofía latinoamericana, concreción e historicidad. Quizás para empezar habría que
esta idea precisamente, ¿verdad? La idea se va a dividir en tres partes, la ponencia se va a dividir en tres partes. La primera parte corresponderá a la filosofía, es decir, hablar generalidades de la misma, la cual nos llevará a problematizar un poco el estatus epistemológico de la misma. Entenderemos por esto reflexionar sobre lo que en realidad es la filosofía y los problemas que conlleva desocultar tal cosa. Esto nos llevará al problema sobre el lugar desde donde se filosofa y las condiciones de posibilidad del filosofar, lo que nos permitirá definir algunas características propias de la filosofía según nuestro criterio, que son esenciales, tratando de buscar así algunos planteamientos ya en la segunda parte del pensamiento filosófico latinoamericano que logren encajar en esas características, ¿verdad? Y ya por último, en la tercera parte, corresponderá a una conclusión general. Todo el planteamiento, la problematización de la filosofía y los ejemplos de pensamiento latinoamericano nos permitirán concluir algo al respecto. Entonces, primera parte, sobre la filosofía en general. Pues la necesidad de definirse como área de conocimiento es insoslayable para toda disciplina. Más si la misma pretende ser una ciencia. Bajo esa mirada tendremos que las ciencias han hecho un intento a lo largo de la historia por definir cabalmente su quehacer, teniendo así hoy en día un quehacer bastante delimitado y bien marcado. No obstante, cuando se trata de la filosofía, sabemos que su definición se ha convertido en todo un problema filosófico, que históricamente ha venido aportando elementos que explayan el abanico de cosas de las que se ocupa. A esta situación nos referimos cuando decimos que nos veremos en la obligación de problematizar la misma filosofía. Esta es la única disciplina que puede tener como diálogo, que puede tener un diálogo consigo misma. Varios pensadores tratan este tema, ¿verdad? Entre ellos Max Horkheimer en su teoría crítica. Asimismo, esto hace que hablar de filosofía no sea tan certero y acabado para algunos como hablar de filosofías o de sistemas filosóficos. Hacer una definición por género próximo y diferencia específica, como mandata Aristóteles, es un poco complicado. En general, seguir las reglas de la definición que nos da la lógica para definir filosofía sería riesgoso en la medida que podríamos dejar elementos de suma importancia de lado. A lo largo de la historia se han dado definiciones reduccionistas y para no caer en ese vicio, lo que haremos es nombrar algunas características esenciales, a nuestro parecer, de todo pensamiento filosófico, siempre bajo la consideración que es limitado, pero necesario. Partimos de los presupuestos que la filosofía es distinta a la ciencia y, como muchos lo dicen, al arte, pero la elasticidad de su contenido le permite oscilar entre ambas. Los temas que son propios del ámbito de la ciencia resultan ser trastocados por la filosofía, resultan ser trastocados en sus fundamentos, dado que los fundamentos de las mismas se construyen a partir de reflexiones filosóficas, ¿verdad? Se dice que la filosofía toca puntos generales y que las ciencias tocan puntos específicos o particulares. A eso se refiere la distinción entre saberes ónticos y saberes ontológicos, que se desprende de Husserl y Heidegger. Los mismos corresponden a la ciencia, los primeros corresponden a la ciencia y los segundos corresponden a la filosofía. Sin embargo, decir que filosofía, como se ha creído históricamente, es una disciplina que se encarga de las cuestiones más generales, lo cual tiene mucho que ver con Aristóteles y con su distinción entre filosofías primeras y filosofías segundas en la metafísica, pues no nos dice demasiadas cosas. Hay que analizar de mejor manera lo que es la filosofía para tener una idea más clara. Haciendo eso, podremos notar, en primer lugar, que la filosofía es saber, pero también es hacer. Como parte del conocimiento, hay áreas que, siendo un poco reduccionistas, podríamos determinar, como son la axiología, la ontología, la epistemología y la lógica, podríamos decir. Y como hacer, la filosofía es praxis y modo de vida. A lo largo de la historia se dan una serie de ejemplos de filósofos que han vivido para
la filosofía. Entonces, como vemos, se complejiza más el tema, sabiendo que tiene varias áreas y además que es una forma de vida. Y hasta este punto no hemos hablado de cuál es el objeto de estudio, cuál es, dentro de las cuales esa es una pregunta muy importante. En ese sentido nos podemos preguntar cuál es su objeto de estudio, cuál es el método o métodos de la filosofía, si da respuestas o solo da problemas, cuál es la relación con otras disciplinas y si incide el lugar desde donde se filosofa, ¿verdad? Aquí en este pequeño esquema he puesto algunas preguntas que se derivan a partir de la reflexión sobre lo que es filosofía, ¿verdad? Yo quisiera que nos centráramos, porque nos conviene por el objetivo de la ponencia, en las últimas dos, ¿verdad? Que es en relación perdón, que es en relación a las condiciones de posibilidad para el filosofar, y se incide el lugar de donde se filosofa, ¿verdad? Esto nos llevará a plantearnos una serie de características, ¿verdad? Cuando hablamos de condiciones de posibilidad del filosofar, nos referimos a condiciones materiales, no condiciones espirituales. O sea, no nos estamos refiriendo a la teoría sobre el paso del mito al logos que se supone que se dio en la Grecia antigua. De hecho, este último solo es posible en la medida que los pensadores parten de sus condiciones materiales para explicarlas. Por eso, por condiciones de posibilidad nos referimos a las determinantes, por falta de una mejor palabra, materiales del filosofar, las cuales a nuestro juicio vendrían a ser el determinante histórico y el determinante concreto, ¿verdad? La determinación histórica y concreta es la que permite el filosofar, parafraseando a Horkheimer, este es el carácter refractario frente a la realidad que tiene todo pensamiento filosófico. Por determinación histórica entenderemos aquel contexto histórico desde el cual se piensa. Enrique Dussel, ya en el siglo pasado, hará notar esta perspectiva, planteando que no es lo mismo filosofar desde Europa que México, cuando plantea que su filosofía de la liberación está escrita desde la periferia en un momento específico. Por determinación concreta, pues vamos a entender por otro nombre como determinación geográfica o geopolítica. Estas son aportaciones del pensamiento de la dependencia prolífico en estos días, ¿verdad? Entenderemos las condiciones específicas bajo ese nombre de determinaciones concretas que buscan los pensadores y que desde las cuales piensan para dar respuestas a sus problemas. Los filósofos han entendido las determinaciones históricas y concretas. De hecho, filósofos como Carlos Marx han hecho hincapié precisamente en eso, cuando afirma el ser social, entendido como ente histórico y concreto, es el que determina la conciencia y no la conciencia la que determina el ser. Nos está planteando prácticamente una determinación de la conciencia. Por otra parte, cuando Ortega y Gasset hace hincapié en que el humano tiende al conocer, tiende al conocimiento, tiene que verse con la realidad, tiene que enfrentarse a la misma. Y acentúa precisamente lo siguiente en la frase: vivir es estar yo, el yo de cada cual, en las circunstancias y no tener más remedio que habérselas con ellas. De estas determinaciones se desprenden algunas funciones que tiene la filosofía, a las cuales podríamos nombrar función histórica y función concreta, ¿verdad? Por función histórica entenderemos el compromiso y la capacidad que tiene la filosofía para hacer cara de toda una generación. Porque da cuenta de su momento histórico. La filosofía escolástica, por ejemplo, el idealismo alemán, la crítica, que sería con los jóvenes hegelianos, la filosofía de las dos posguerras del siglo XX europeo, la filosofía posindependencia en América y toda la filosofía latinoamericana posterior,
dan cuenta de esto en la medida que se posicionan como voceros de un momento histórico específico. Por función concreta entenderemos a la facilidad con la que la filosofía es reflejo de las condiciones concretas en las que se vive, a lo que hemos llamado anteriormente como el carácter refractario frente a la realidad. Los problemas que enfrenta la filosofía históricamente necesitan ser sacados de lo concreto. De estas dos funciones, y como ustedes podrán ver en el esquema, se deriva una tercera función que hemos llamado una función crítica, ¿verdad? Que es de las más recurrentes en la filosofía. Esta guarda relación con el carácter refractario que tiene la filosofía frente a la realidad, no solo porque emana de ella, sino porque tiene la potestad de hacer un llamado de atención a la misma, es decir, criticarla. Citando a Horkheimer, diremos, el carácter refractario de la filosofía respecto a la realidad deriva de sus principios inmanentes. La filosofía insiste en que las acciones y fines del hombre no deben ser producto de una ciega necesidad. Sobre la función crítica hay un sinfín de ejemplos históricos, de los cuales quizás nos podríamos permitir mencionar uno, que es el más icónico. Immanuel Kant seguramente es uno de los ejemplos más icónicos por haber desarrollado su obra más importante en forma de crítica. Este concepto se entiende como establecer los límites y fundamentos de algo, o en otras palabras, establecer cuáles son las condiciones de posibilidad para que algo se pueda dar. En el caso específico de la crítica de la razón pura, establecer los fundamentos y límites de la razón, es decir, las condiciones de posibilidad para que pueda darse el conocimiento. Conforme a la tradición alemana, Carlos Marx, como buen estudioso desde su juventud, nos planteará un concepto de crítica más concreto, cuando desarrolla su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, en donde quiere mostrar cuáles son las condiciones de posibilidad para que Alemania pueda salir del retraso material que vive en ese momento, además de las condiciones de posibilidad para hacer una filosofía distinta al idealismo alemán que represente las condiciones específicas de la Alemania del momento. Así se pueden encontrar otra diversidad de ejemplos. Y hasta aquí solo hemos vislumbrado elementos de la filosofía en general y hemos logrado construir una serie de definiciones que nos permitirán avanzar en nuestro razonamiento. Cabe recalcar que no sería justo decir que las determinaciones de la filosofía se quedan en un ámbito particular. En realidad, las determinaciones, siendo históricas y concretas, pueden ser también externas, y en un mundo tan globalizado como el actual, es fácil darse cuenta, dado que nos vemos determinados como personas por esas condiciones globales también. A su vez, las funciones históricas y concretas pasan no solo a tener carácter particular, sino universal, puesto que es algo que comparten todas las filosofías. Se quiere afirmar aquí, por lo tanto, que los elementos nombrados acá son parte de toda filosofía. A esto hay que agregarle la tendencia a universalizar sus resultados y al carácter de los temas que trata la filosofía en tanto que son generales, ¿verdad? Habría que ver cómo es esa universalización y con base a qué criterio se hace. Sin embargo, esa discusión quedará para otra oportunidad, ¿verdad? Diremos al menos que su servidor se apega a esa idea, ya que es una de las cosas que diferencia la filosofía de otras disciplinas. Como ya dijimos, la dimensión ontológica y dimensión óntica son sus lugares de investigación respectivamente, ¿verdad? Segunda parte. Ejemplos históricos del pensamiento latinoamericano. Veremos a grosso modo algunos planteamientos filosóficos de algunos pensadores latinoamericanos, quizás empezando por José Martí, ¿verdad? Quizás quiero decir que esta elección de pensadores se ha hecho pues con base a un criterio, y es que quizás han sido los que más he leído yo. Sin embargo, aquí se pueden tomar otros pensadores. Por ejemplo, podemos hablar de Alberti, podríamos hablar de Alejandro Korn, podríamos hablar de otros tantos pensadores que han contribuido al desarrollo del pensamiento latinoamericano.
Pues, si iniciamos por José Martí, hay que decir lo siguiente, que plantea la necesidad de un proyecto que promueva el pensamiento propio de América, el cual debe dar respuesta a las condiciones materiales del continente. La categoría de lo nuestro, que es la más importante en su pensamiento, juega un papel en términos de pensamiento, pero también en términos políticos. Recordemos que el pensador cubano era antiimperialista y esto lo llevará a plantear una América unida. Llámese también el otro proyecto antillanismo, ¿verdad? Que era digamos, el proyecto político de unir las Antillas. Esto era como otros pensadores puertorriqueños. Se puede, las posturas de Martí siempre partirán de lo concreto, en la medida que busca dar explicaciones sobre la base de las condiciones históricas y concretas, propias de América en aquel momento, dejando ver la necesidad de una verdadera emancipación, que solo puede ser producto de rescatar lo nuestro y de plantear desde la trinchera de un proyecto político. En este sentido, el concepto de lo nuestro figura en el pensamiento de Martí como una cuestión esencial y fundamento de su sistema de ideas. El carácter general que funge permite ver la universalidad de la propuesta, ya que si se piensa bien, existe implícita una ontología de los latinoamericanos, o al menos una búsqueda del ser de los latinoamericanos a partir de la búsqueda de lo que es verdaderamente nuestro. Siguiendo con Leopoldo Sea y desarrollando el concepto de originalidad y de asimilación, bajo esta categoría de originalidad insiste en que el filosofal original solo es aquel que parte de lo concreto, en tanto que debe explicar las condiciones humanas específicas de quien filosofa, rescatar el carácter de humano que tienen el latinoamericano será uno de los principales aportes del mismo y su punto de partida, ya que necesita construir un fundamento sólido para sus ideas. Las reflexiones sobre el humano juegan un papel determinante, de nuevo, así como en Martí. Se quiere encontrar una respuesta sólida a lo que es el ser latinoamericano. Solo reconociéndose a sí mismo como humano, el latinoamericano podrá adueñarse de la cultura universal, en este caso especial de la filosofía, que ha sido mal atribuida a Occidente, ya que la misma tiene carácter histórico, es decir, es producto del devenir de los pueblos. La filosofía de Leopoldo Sea se posiciona históricamente para aportar a la llamada cultura universal, demostrando así que el pensamiento latinoamericano ya tiene la mayoría de edad. La concreción e historicidad del pensamiento de Leopoldo Sea es un llamado de atención a la forma de apropiarse de las categorías externas. Así, hay categorías que pueden ser aplicables a estos contextos, aunque aquellas en primera instancia den cuenta de concreciones e historicidades distintas. Para eso desarrolla el concepto de asimilación, el cual permitirá hacer, en palabras de él, encajar la categoría al ser y no el ser a la categoría. Otro de los pensamientos que quisiera desarrollar es el del peruano Augusto Salazar Bondy. Por su parte, al desarrollar el concepto de inauténtico, toca una fibra muy sensible del pensamiento latinoamericano, ya que él equipara a un pensamiento deficiente. Sabemos que habla de culturas deficitarias y él plantea que en tanto que la cultura latinoamericana es una copia de otras culturas externas, se podría argumentar o concluir que la filosofía es una filosofía deficitaria. Entonces, como la cultura y la filosofía no dan cuenta del ser propio, sino de un ser ajeno, pues otra vez tenemos presente la pregunta por el ser de los latinoamericanos, lo que le es auténtico en el caso de los planteamientos de Bondy. Con base a lo anterior, el pensamiento latinoamericano es un pensamiento pues inauténtico, como ya les decía. La crítica de Bondy busca encontrar las condiciones de posibilidad de tener un pensamiento auténtico y encuentra la causa del no serlo o del no tenerlo en el carácter independiente de los pueblos latinoamericanos respecto a los países llamados desarrollados.
La condición de posibilidad para un pensamiento auténtico, entonces, será la liberación de estos pueblos, en términos concretos materiales y en términos de pensamiento. Solo así, el mismo podrá dar cuenta del ser latinoamericano y no de un ser ajeno. Solo así la filosofía será una filosofía auténtica. Y por último, desarrollar un par de planteamientos que desarrolla Enrique Dussel, siendo parte de una generación pues tan prolífica de la filosofía latinoamericana, retoma varias cosas que han dejado a su paso las filosofías anteriores y se posiciona históricamente para dar una cuenta, o más bien para dar cuenta de la naturaleza de la filosofía latinoamericana, partiendo del hecho que toda filosofía debe ser concreta, porque tiene su génesis en la concreción. La localización geoespacial determinará el filosofar de los distintos pueblos, nos dice. Plantea, además, que epistemológicamente hay un dominio externo del llamado Occidente, y busca una forma de liberarse de eso criticando los postulados desde los cuales se levanta el aparataje teórico de tal dominio, es decir, la modernidad, a la vez que plantea la necesidad de un liberarse en términos concretos, dejando ver que el proyecto de la filosofía de la liberación tiene características políticas. Su fundamento lo podemos encontrar cuando nos dice que la filosofía de la liberación parte, en efecto, de la periferia, de lo que él llama la otredad, del no ser, de la nada, de la exterioridad, como contraposición a la ontología clásica derivada de Europa, que parte solamente del ser. Por último, los 4 planteamientos que se han desarrollado proponen la necesidad de plantear un horizonte liberador. Solo la liberación permitirá el filosofar desde y para los latinoamericanos. Esto nos da una idea de lo cargado que está el pensamiento filosófico latinoamericano de premisas políticas. Bueno, tercera parte y última, serían las conclusiones. Pues hablar de concreción e historicidad en la filosofía en general y en la filosofía latinoamericana en particular se enmarca en una reflexión, por así decirlo, metateórica, es decir, una reflexión que versa sobre la misma filosofía, objeto, métodos, relaciones con otras disciplinas, lugar desde donde se filosofa y condiciones de posibilidad del filosofar, entre otras, es problematizado en este ámbito. Así se ha hecho mayor énfasis en lo que es la filosofía, más que a desarrollar quizás planteamientos filosóficos latinoamericanos como tal. Esto corresponde, como ya decíamos, a los objetivos propuestos en esta pequeña exposición, los cuales buscaban dar características propias de la filosofía para luego probar que algunos pensamientos latinoamericanos las contienen y en esa medida afirmar que estos son filosofía. Estudiar la diversidad de caras que tiene la filosofía nos permitirá entender los diferentes matices del filosofar. Esto nos puede ayudar a entender a la filosofía como disciplina y como quehacer, con un mayor rigor. Así hemos comprobado que la filosofía latinoamericana es una verdad y que sus condiciones de posibilidad y funciones más características son la historicidad y la concreción, entendidas como se dijo anteriormente. Solo siendo histórica y concreta, como ya lo vemos en los ejemplos que hemos dado, le permitirá dar cuenta de lo que es el ser de los latinoamericanos, de lo que es su identidad, lo cual, según Carlos Borlier, un filósofo español, es la pregunta que tiene en común toda la filosofía de esta región. La parte crítica de la filosofía latinoamericana se hace notar cuando se reflexiona sobre las condiciones de posibilidad para la liberación latinoamericana, la necesidad de construir un horizonte liberatorio que nos permita ser independientes ha estado a lo largo de la historia de la filosofía, específicamente de este continente. Incluso hoy en día una de las cosas más debatidas es eso, precisamente. Por último, y como consideraciones personales, quiero decir que en el afán de hacer filosofía, pues muchos se desmarcan de las generalidades que hacer tal cosa conlleva. Es decir, a cumplir ciertos criterios para poder hacerlo.
porque implica basarse en algo que no ha sido postulado por filósofos, por ejemplo, de esta región o de Europa. Esto nos puede llevar a confusiones y decir que cualquier cosa es filosofía. Por eso hay que tener claro cuáles son las características de un pensamiento de esta naturaleza. Nosotros, como estudiantes de ella, debemos hacer espacio en nuestras reflexiones para ocuparnos de definir nuestro campo de estudio, o al menos problematizarlo, sin tolerar que se admita como filosofía cosa que no lo es. Eh, para eso hay que dar un vistazo largo a las diferentes matices del filosofar. No caigamos en el error que Leopoldo Sea le achaca a la filosofía occidental, entre comillas, de no tomar en cuenta la forma en la que la filosofía se muestra en las diversas regiones. Eso solo implica que la pretendida universalidad de la filosofía como disciplina pues está fallando. Esta crítica aplica a los llamados pensamientos eurocéntricos como a los que pretenden descartar toda filosofía que no venga, por ejemplo, de Latinoamérica o de los países que llaman de la periferia. Este es un llamado más al diálogo. Ya para terminar, claro que las formas que reviste la filosofía no son homogéneas y por lo tanto no con todas estaremos de acuerdo. Para ello hay que ejercer la función crítica y desde ella reflexionar, porque como dice el joven Marx, la filosofía solo se supera realizándola. Muchas gracias, doy por terminada mi participación. Bien, muchas gracias, Alfredo, por tu interesante aporte. Y bueno, siguiendo con el coloquio, tenemos ahora la participación de Kevin Bautista Romero. Él es licenciado en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, grado obtenido con la tesis Nación y Nacionalismo en Herder, acerca de una posible convergencia entre cosmopolitismo kantiano y el nacionalismo de Herder. Estudiante de la maestría en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, en la cual adelanta una investigación acerca de los distintos enfoques y concepciones de la razón en autores latinoamericanos. El título de su ponencia es Diálogo entre una razón pluralista y una razón formal desde una perspectiva latinoamericana. Tenemos el pase, Kevin, para que puedas presentar tu ponencia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Agradeciendo por el espacio que me brindan. Entonces, procedo a hacer la lectura de anexos a la edición de la Universidad Realista. De forma eventual se referirán a algunos cambios que tuvo en su plano. De Miró Quesada nos centraremos en la dilucidación de una teoría de la razón consignada en esquema y los anexos de la edición de la Universidad Ricardo Palma. Las apuestas. Los dos filósofos que persiguieron el objetivo de dilucidar una teoría de la racionalidad, empero, lo hicieron desde perspectivas diferentes. El abordaje que el filósofo peruano realiza de la razón está nutrido por los enormes avances de la metateoría y de las distintas escuelas filosóficas.
una desconcertante relatividad del conocimiento. Únicamente de esta manera, según Miró Quesada, sería posible la En este sentido, Olivé No se entiende escucha los criterios. tu ponencia. No sé Señor, si puedes apagar mejor tu video para que se pueda escuchar, porque el internet está con muy poca conexión. sí, sí, señor. Por favor, se te está escuchando muy entrecortado. No se está entendiendo la ponencia. No, Sí, creo que desactivas mejor tu video para que esté un poco mejor la conexión. ahora sí un poco mejor. Sí, a ver, por favor, si puedes empezar de nuevo. Listo. Entonces, ¿puedo volver a empezar? Sí, sí, claro, no hay problema. Listo, qué pena. Entonces, de la razón formal a la razón plural en la filosofía latinoamericana. Francisco Miró Quesada y León Olivé Moret. ¿Sí? Ahí sí, ya mejor. Sí, está mejor. Listo. El presente texto pretende contrastar las concepciones de racionalidad planteadas por Francisco Miró Quesada Cantuarias, 1918-2019, y León Olivé Moret, 1950-2017. A la par, se indicarán algunos de los alcances y límites de cada una de las propuestas que darán insumo para optar por un racionalismo renovado o un pluralismo moderadamente radical. Por motivos de tiempo, me centraré en la propuesta de racionalidad de León Olivé, enmarcada dentro de una epistemología y una metafísica realista. De forma eventual se referirán a algunos cambios que tuvo en su postura el filósofo mexicano. De Miró Quesada nos centraremos en la dilucidación de una teoría de la razón consignada en esquema y los artículos anexos de la edición de la Universidad Ricardo Palma. Qué pena, ¿me están escuchando bien? ¿Sí Sí, me sí se están? escucha. Listo, muchísimas gracias. Las dos apuestas. Los dos filósofos persiguieron el objetivo de dilucidar una teoría de la racionalidad, empero lo hicieron desde perspectivas diferentes. El abordaje que el filósofo peruano realiza de la razón está nutrido por los enormes avances de la metateoría y de las distintas escuelas filosófico-matemáticas del siglo XX. Miró Quesada encontró que, para la formulación de una teoría de la razón, era necesario analizar a fondo la enorme masa de resultados obtenidos en la investigación matemática, además de afrontar los problemas que suscitaron la existencia de diversos tipos de lógicas cuyas variadas formas del proceso deductivo y sus formas de derivación hicieron entrever una desconcertante relatividad del conocimiento. Únicamente de esta manera, según Miró Quesada, sería posible intentar la elaboración de una teoría sistemática sobre el sentido, la estructura y los alcances del conocimiento racional. En el caso del filósofo mexicano, su trabajo consistió en elaborar una teoría de la racionalidad que le permitiera dar cuenta del fenómeno de la diversidad cultural sin caer en un universalismo etnocéntrico o en un relativismo radical. Para llevar a cabo su objetivo, Olivé planteó una discusión entre principios de racionalidad y criterios efectivos de racionalidad que le permitieran combatir tesis del relativismo radical, a saber, 1. Lo que puede operar como una razón para aceptar una creencia en una comunidad epistémica puede no serlo para otra distinta. 2. No hay principio alguno de racionalidad que sea universal. En este sentido, Olivé entiende los criterios efectivos de la racionalidad como procedimiento y los principios de la racionalidad
como aquellos principios que posibilitan la comunicación. Para ejemplificar su propuesta, Olivet se refiere al principio débil de no contradicción como principio de la racionalidad. En palabras de Olivet, lo que aquí propongo es que aquí se considere como genuino principio universal de racionalidad. Esto implica la pretensión de que de hecho nadie podría admitir dentro de un conjunto de proposiciones aceptables a todas las proposiciones que pudieran formularse en su lenguaje. Al menos una quedaría excluida y significa también que de hecho podría funcionar si se aceptaran simultáneamente todas las proposiciones formulables en su lenguaje. Pero en cambio, el principio de no contradicción de la lógica clásica, el cual nos prohíbe admitir simultáneamente una proposición y su negación lógica, ciertamente no opera efectivamente para algunas comunidades. Cierro cita. Así las cosas, la universalidad de los principios de la racionalidad existen como presupuestos de toda cultura, y los criterios de racionalidad son entendidos como procedimientos de decisión. Cabe reiterar que los principios de la racionalidad posibilitan la comunicación, el diálogo y la interacción comunicativa. No obstante, Olivet incluye los procesos de verificación y refutación de creencias como presupuestos de la noción de racionalidad. En palabras de Olivet, esto daría pie para pensar que algunos aspectos de otras sociedades construidos sobre la misma base son o funcionan como análogos a nuestra racionalidad, aunque en sentido estricto sean diferentes. Cierro cita. Por un camino distinto, Miró Quesada sopesó una posible validez suprahistórica y universal del principio de no contradicción. Como es sabido, el análisis y la dilucidación del concepto de razón del filósofo peruano se elaboró a partir de la búsqueda de una estructura común en los sistemas lógicos. Dicho de otro modo, a pesar del surgimiento de distintos tipos de lógica, lo que hace Miró Quesada es mostrar cómo coinciden en principios fundamentales que son a su vez principios de la razón. En palabras de Miró Quesada, a través de los análisis efectuados puede apuntarse a algunos principios con vigencia suprahistórica cuya evidencia parece ser el resultado de esta suprahistoricidad y cuya suprahistoricidad es la condición de posibilidad misma de la ciencia misma. En primer lugar, y como el más evidente de todos, el principio de no contradicción, luego el principio de explicación y el de conexión necesaria. ¿Sí me están escuchando? Cierro cita. Sí, se escucha bien. Listo, muchísimas gracias. El proyecto miroquesadiano, al que siempre le asignó un rótulo de un planteamiento preliminar, esboza una visión amplia y mixta de la razón. La razón es dinámica y sus principios no se revelan de manera evidente y definitiva. Le asigna también a la razón una doble vía, a saber, una algorítmica y una creadora o poética. La razón puede encontrar soluciones aunque no existan algoritmos que conduzcan a ellas. O sea, hay problemas que aunque no pueden ser resueltos mediante procedimientos mecánicos, pueden sin embargo ser resueltos. Nos dice Miró Quesada, la razón se torna poética porque llega a sus conclusiones creando el camino conforme lo va recorriendo ex nihilo. Cierro cita. Sumado a esto, Miró Quesada planteó que el proceso por el cual la razón capta sus objetos es en parte intuitivo y en parte formalizado. Así que no es posible situar a Miró Quesada dentro de un sistema que propugna por una razón unívoca principialista. De hecho, Miró Quesada explicitaba que el racionalismo clásico no puede sostenerse, puesto que el propósito que perseguía de la fundamentación absoluta ya había sido irremediablemente sobrepasado. No era posible sostener esta tesis radical de que la razón tiene principios eternos e inmutables, que se captan de manera definitiva mediante un método infalible. Francisco Miró Quesada lo expresa de esta manera. Cito, no existe, como supuso el racionalismo, una estructura unitaria y cerrada de la razón, como una tabla de categorías y principios evidentes o evidenciables. Pero, aunque no puede hablarse de un sistema global y cerrado de la razón, puede, sin embargo, hablarse de ciertas estructuras racionales con vigencia suprahistórica. Esto no significa que estas estructuras formen un verdadero sistema en el sentido clásico. Cierro cito. Siguiente parte, la controversia. León Olivet prologa la edición de Apuntes para una teoría de la razón de Francisco Miró Quesada
publicada por la Universidad Ricardo Palma en 2012. Recordemos que la primera edición fue publicada en 1963. Olivet también realiza comentarios críticos a la obra. Cito, otra cosa es que compartamos incluso en la época en que fue escrito todas las tesis a las que se adhiere y defiende con gran rigor nuestro autor en este libro. Pero ese es el meollo y la razón de ser de la filosofía, suscitar controversias e invitar al análisis crítico de las tesis propias y ajenas. Cierro cita. Una de las cuestiones que Olivet critica del proyecto miroquesadiano, en la que no explaya mayor argumentación, es que los resultados del conocimiento lógico-matemático que pueden extrapolarse a las otras ciencias. En este sentido, interpreta Olivet que Miró Quesada asume un supuesto muy discutido, a saber, que la racionalidad epistémica es reducible a la racionalidad lógica. En la afirmación de Olivet citada arriba, se expresa que incluso en la época en la que se escribió el libro, se podía disentir de las tesis a las que se adhiere Miró Quesada, ya que por la época de la publicación original del texto Apuntes para una teoría de la razón, estaban ejerciendo gran influencia los estudios realizados por Kuhn y Feyerabend, quienes realizaban aportes importantes en esta materia que no podían dejarse de lado. Olivet realiza el contrapunteo de estas dos posturas. Cito, quizá más interesante sea detenerse a comentar la tesis fundamental que orienta el libro de Miró Quesada. Hay principios constitutivos de la razón que son universales y absolutos, los cuales, sin embargo, no se encuentra sino después de un largo proceso evolutivo, pero de una evolución dirigida por ciertos filtros que vuelve racional al proceso mismo que conduce hasta ellos. La reflexión contemporánea al respecto se encuentra dividida entre quienes siguen manteniendo esta tesis y quienes, por el contrario, si bien consideran que la razón es efectivamente una capacidad universal de los seres humanos, en el sentido de que es una capacidad que tiene cualquier ser humano que no sufra de alteraciones mentales, independiente del contexto histórico y social en el que haya nacido y crecido. La estructura de la racionalidad, es decir, los principios que permiten el ejercicio de esta capacidad, su funcionamiento y su uso, no solo varían históricamente de un modo que no está orientado hacia un fin determinado o hacia una estructura final, sino que también dependen del contexto cultural. Cierro cita. A primera vista, la lectura de Olivet parece ser acertada, pero nace el interrogante. ¿No atiende al contexto cultural la teoría de la razón de Miró Quesada? Son conocidos los trabajos de Miró Quesada en torno al proyecto y realización del filosofar latinoamericano, y esto conllevaría a pensar que dentro de la formulación del filósofo peruano no le sería posible obviar el problema de la diversidad cultural, o al menos darle un tratamiento dentro de su propuesta. Siguiente apartado, las implicaciones. Qué pena, ¿sí me están escuchando bien? Es que tengo problemas de internet. Sí, está todo correcto. Listo, muchísimas gracias. Siguiente, las implicaciones. Las posturas hasta aquí esbozadas de forma breve suscitan una serie de implicaciones metafísicas y epistémicas que han sido fuertemente cuestionadas, a saber, la existencia de un mundo dado independientemente del sujeto cognoscente, la identidad entre lo racional, lo real, lo objetivo y lo verdadero. Estas implicaciones varían según las concepciones de racionalidad de nuestros autores. En el caso de Olivet, la verdad de las proposiciones no depende de cada contexto. Lo que depende de cada contexto son los criterios, pruebas y recursos específicos de cada marco conceptual. Es decir, la noción de verdad no es relativa a cada contexto, cuestión que claramente se opone al relativismo fuerte. Del mismo modo, el relativismo moderadamente radical, la verdad se acepta como aceptabilidad racional independientemente de la comunidad. Olivet lo describe de la siguiente manera. Cito, si parte del supuesto que toda acción comunicativa presupone racionalidad, entonces es posible considerar la verdad como aceptabilidad racional para cualquier sujeto, independientemente de la comunidad epistémica del cual sea originario. La idea es, pues, que la verdad se refiere a contextos discursivos y de interacción. Se trata de poder justificar una pretensión de verdad frente a quien quiera que lo dispute, cualquiera que sea la comunidad epistémica de la que provenga. Cierro cita. Otra cuestión importante es el planteamiento del objetivo, la cual
lo entiende León Olivet como la idea de que en toda comunidad epistémica hay juicios de hecho y juicios de valor argumentables y sostenibles racionalmente. En el caso del filósofo peruano, sí podría verse una relación entre lo verdadero, lo objetivo y lo racional. Cito: la razón es la facultad de conocimientos objetivos, o lo que viene a ser lo mismo del conocimiento de lo real. El sujeto, por el simple hecho de tomar parte en el conocimiento, deforma la realidad al aprenderla y no aprende el objeto conocido en sí mismo. Gracias a la razón, el ser humano es capaz de aprehender las características de la realidad sin depender de su situación subjetiva, características que por lo tanto son las mismas para todos los sujetos capaces de conocerlas racionalmente. Cierro cita. Los cuestionamientos a la propuesta de Olivet radicaría en que al afirmar que los objetos existen con total independencia de los marcos conceptuales, pero al unirla con su visión de verdad como aceptabilidad racional, entonces ¿dónde quedaría el conocimiento genuino de la realidad? Y a Miró Quesada, si esta visión de razón es restringida y no aborda el carácter social del conocimiento. Consideraciones finales. Olivet cambiará su postura de racionalidad a la que le dará un enfoque mucho más pragmático, naturalizado y plural. Sumado a esto, renunciará a su realismo metafísico. Quise mostrar las posturas de estos filósofos latinoamericanos en torno a la razón, que aunque desde posturas distintas, se ocupan de la urgente tarea de evitar caer en un relativismo radical, puesto que donde todo se puede decir y todo se puede pensar, nada se piensa ni nada se dice. Entonces la gran tarea reside en una concepción de razón que sin perder la orientación universalista reconozca la diversidad cultural. Este tipo de racionalidad no debe ser de carácter etnocéntrico ni cerrado. No puede ni invalidar las distintas formas de visión de mundo ni afirmar su validez absoluta, sino posibilitar el diálogo. Del mismo modo, debe evitar caer en la inconmensurabilidad, puesto que imposibilita la construcción de conocimientos generales y cae en un relativismo indiferente, donde es posible constituir puntos de partida o formas de validación del conocimiento. La razón, entonces, aludiendo a un texto de Habermas, debe buscar la unidad en medio de la multiplicidad, es decir, la unidad de la razón en la multiplicidad de sus voces. Gracias. Gracias. Muy bien, Kevin. Gracias por tu ponencia, por tu presentación. Y felicitar a todos los ponentes por sus buenos, excelentes trabajos. Y ahora pues, vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Entonces, quisiera hacer la pregunta a los participantes del Zoom. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. A ver. Ya. Sí, Renzo quiere hacer una pregunta. Sí, está adelante, Renzo, con tu pregunta, por favor. Buenos días a todos, ¿se me escucha? Se escucha bien. Buenos días, ya, muchas gracias. Mi pregunta es para Alberto. En su presentación nos presenta el caso del pensamiento latinoamericano, más no veo que lo define como filosofía latinoamericana. En ese caso yo le preguntaría, filosofía y pensamiento son usados como sinónimos, o si son diferentes, ¿en qué se diferencian? Por otro lado, escuché que se pone al pensamiento latinoamericano como inauténtico. Por ende, su filosofía propiamente sería inauténtica, la filosofía latinoamericana. Entonces, pregunto, ¿esa inautenticidad tiene algún límite? Ahí sería mi pregunta. Bueno, que creo que se refiere a mí, aunque dijo Alberto, no estoy seguro. Sí, sí, Alberto. Sí, Alfredo, disculpa. Ah, bueno. Sí, en la cuestión del auténtico, lo mencionaba a partir del desarrollo somero que hice de los planteamientos de Salazar Bondi. De hecho, pues el planteamiento ahí está, ¿verdad? En la medida que el pensamiento latinoamericano no define
al ser propio, sino que da cuenta de un ser ajeno, por lo tanto es una filosofía deficitaria, un pensamiento deficitario y por lo tanto inauténtico, ¿verdad? No quería decir que actualmente o históricamente la filosofía o pensamiento latinoamericano ha sido inauténtico. Por otra parte, la acepción de filosofía y pensamiento latinoamericano pues fue una cuestión más de uso pragmático. En primer lugar, empecé hablando de pensamiento latinoamericano porque el punto de las conclusiones era afirmar algo en relación a este pensamiento. No quería empezar hablando de filosofía latinoamericana, por ejemplo, porque iba a dar de hecho que ya es filosofía latinoamericana. Un poco lo que trataba era de demostrar a partir de la caracterización general que hice de la filosofía, partiendo de la concreción y la historicidad, ver cómo la filosofía, el pensamiento latinoamericano sí es filosofía. No es que yo quiera afirmar que no lo es o que no lo ha sido en algún momento específico de la historia, ¿verdad? Bien, tenemos también la pregunta de Denis. Adelante, Denis, con tu pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va para Sebastián. En un momento planteaste, ¿no?, la idea de Giles sobre tres tipos de filósofos, ¿no? La altura, superficie, profundidad. Y eh, pusiste de ejemplo los filósofos griegos antiguos, ¿no? Deseo saber si en la actualidad, sobre todo los de altura y profundidad, qué filósofos existen, ¿no? Muchas gracias por su pregunta, Denis. Sí, claro, ahí hay, digamos, una referenciación. Yo lo hice en términos de personajes y autores, pero lo fundamental para poder, digamos, determinar desde esta lectura de Deleuze y Guattari, bueno, principalmente desde Deleuze, es el papel que ocupa cada filósofo. Entonces, por ejemplo, en el de la altura, el ejercicio es la contemplación. Es un ejercicio más ligado a la contemplación. Entonces, aquí se liga muchísimo al idealismo, ¿sí? O sea, el principal enemigo, entre comillas, como ellos lo señalan, que cuestionan estos autores, es el idealismo platónico. Entonces, todos aquellos autores que aún mantengan ciertos resquicios, digamos, de pensar desde esta óptica, podrían, digamos, caer un poco en este tema. Los de la profundidad, pues, digamos, el gran ejemplo de estos autores son los filósofos presocráticos o los filósofos de la naturaleza, porque el principal argumento de ellos es que se situaban en esa esencia última de las cosas, como que cada elemento tenía algo adentro y que eso le planteaba su esencia, y ahí, desde ahí plantean toda una ontología. Entonces, digamos que ahí, digamos, se fija otra idea. Y pues ya el de la superficie, pues es la creación constante de conceptos. Entonces, es mucho más fácil identificar en contemporáneos aquellos que se pueden situar en la superficie, porque uno, por ejemplo, digamos, los que tienen relación muy directa, por ejemplo, con el postestructuralismo o el pensamiento de Nietzsche, la filosofía de Nietzsche, se sitúan mucho desde esta postura. Pero en contemporáneos, pues, ahí sería, digamos, ubicar de la altura y la profundidad sería un poco polémico, digamos, plantear esa postura, porque además es una categoría de Deleuze, y pues no sé, digamos, creo que entraríamos en debate, pero creo que habrían varios, solamente que habría que hacerlo con mucho cuidado. De hecho, creería que hay autores que rompen un poco con estas categorías, pero digamos, contemporáneamente, el filósofo que más está surgiendo o se ha consolidado más, por lo menos en la opinión pública, es de la superficie de cara a la creación de conceptos y demás. Entonces, yo creo que dejaría por ahí, porque creo que el tema de la superficie y la altura en la actualidad sería un poco polémico. Gracias por tu respuesta, Sebastián. Bueno, les voy a pedir por favor que puedan activar sus videos para que les puedan ver su rostro. Bueno, excepto en el caso de Kevin, que tiene problemas con su conexión de internet. Y bueno, pasamos a la pregunta de Daniel Taipe. Adelante, Daniel, con tu pregunta, por favor. Ya, genial.
Buenas tardes a todos los ponentes y, bueno, también a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Y felicitaciones por todas las ponencias que nos llevan a reflexionar, ¿no? Los diversos problemas de la filosofía latinoamericana. Bueno, mi pregunta va dirigida para Alfredo, ¿no? Alfredo nos habló de una filosofía, de que la filosofía debe tener un campo de estudio, ¿no? Diferenciándolo de una postura universalista, que por cierto, esta se contrasta bastante con la postura filosófica nacionalista, por llamarlo, ¿no? En ese sentido, cuando se habla de que la filosofía debe tener un campo de estudio, ¿te estarías refiriendo que debe asumir una postura intermedia entre la universalidad de la filosofía, entendiendo así, y una nacionalidad? En ese sentido, también, no sé, ¿cómo diferenciaríamos cuando hablas de un campo de estudio de la ciencia, que también por cierto tiene un campo de estudio, ¿no? Más o menos sería mi pregunta eso. Gracias. Sí, es una excelente pregunta. De hecho, el tema surge a partir de una pregunta. ¿Puede la filosofía latinoamericana ser una filosofía nacional o regional, verdad? Yo mencionaba el proceso de universalización como que históricamente la filosofía tiende a ello, pero hay pensadores que no lo admiten, ¿verdad? Entonces esto es todo un debate. Yo en mi presentación lo mencionaba, que yo al menos sí creo que es un elemento a tomar en cuenta, puesto que es un elemento que lo diferencia la filosofía de otros quehaceres intelectuales, ¿verdad? Hablaba de la ciencia, pues precisamente, empezando la presentación, hablábamos de cuestiones generales y cuestiones particulares, hablando clásicamente, ¿verdad? Y decíamos que la filosofía se orienta más a, a temas generales y la ciencia se ocupa de temas particulares. Precisamente creo que las exposiciones de hoy han dado cuenta de eso. Por ejemplo, el compañero que habló de la razón, pues precisamente está tocando un tema general que le corresponde a la filosofía. No puedo yo ver que la ciencia toque el tema de la razón en general, ¿verdad? O cuáles son los criterios para que una verdad sea tal o para que una proposición sea válida, si estamos hablando de lógica, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante definir el campo de estudio de la filosofía, pues precisamente para quitarnos el problema de confundirlo con la ciencia, que más o menos iba en esa dirección tu última pregunta, ¿verdad? Entonces, si nos dedicamos a un área del saber en general, creería yo que podríamos definirla, o al menos intentar definirlo, ¿verdad? Porque, como empecé diciendo, pues toda disciplina le es, digamos, imprescindible definir su campo de estudio, si no, pues andamos, como dicen por ahí, eh, volando, ¿verdad? O una cuestión por el estilo. Entonces necesitamos un campo de estudio que nos permita encontrar las condiciones de hacer efectivo nuestro conocimiento, ¿verdad? Solamente. Muy bien, Alfredo, gracias por tu respuesta. Acá hay una pregunta en el chat de Víctor Cuadros, que está dirigida hacia Kevin. Te leo la pregunta, Kevin. Dice, según su estudio del pensamiento de Miro Quesada, ¿qué aspectos encuentra vigente de su pensamiento para la construcción de una filosofía latinoamericana? Muchísimas gracias. Quiero pedir disculpas por las interferencias. Interesante pregunta. Uno puede pensar, ¿qué puede retomar acerca de la concepción, la vigencia de la concepción de razón en Francisco Miró Quesada? Vamos a decir que muchas de las tesis que propugna el filósofo peruano sobre la razón, pues han sido altamente criticadas, ¿no? Sobre todo por esas corrientes relativistas y que adoptan una visión de la construcción social del conocimiento. Lo que yo creo es que pensar la vigencia de Francisco Miró Quesada es esa visión de razón abierta, una razón
que no es esquemática, y las características y los principios que le da la razón, una razón constructiva, una razón creadora y abierta. Entonces, en ese sentido, jamás deja esa apuesta por un universalismo que es supremamente interesante. Yo diría entonces específicamente que deberíamos trabajar sobre la herencia de la teoría, de ese bosquejo, siempre lo dice, mi teoría es una aproximación, pero la invitación es para que continuemos trabajando y desarrollando precisamente la apuesta del profesor peruano por una razón más abierta, una razón con un principio de no arbitrariedad. Eso es fundamental, porque cuando caemos en el relativismo, entonces simplemente todo se puede decir, todo se vale y al mismo tiempo no se dice nada. Sí, sí. Gracias por tu respuesta, Kevin. Recordar a los participantes del Zoom que pueden levantar sus manos para que puedan hacer su pregunta, o lo pueden escribir en el chat también, no hay problema. Y voy a pasar a leer algunas preguntas que nos han hecho en el Facebook. Voy a leerlas y después si pueden apuntar también las preguntas y después pasamos a responderlas en el orden en las que están dirigidas. Hay una pregunta de Juancho que le pregunta a Alfredo y dice, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para la emergencia de una posible filosofía latinoamericana? Y luego tenemos otra pregunta para Kevin. ¿Es posible hablar de una formalización de la razón latinoamericana? O en otras palabras, ¿es posible hablar de la razón latinoamericana? Esas son las preguntas del Facebook. Si las puedes responder, Alfredo. Empezamos por Alfredo. Claro, hablaban de las condiciones de posibilidad para la emergencia de una filosofía latinoamericana. Pues la pregunta lleva implícito una situación, y es que si yo planteo ahorita que cuáles son las condiciones para la emergencia de una filosofía latinoamericana, implica que no la hay. Yo en ningún momento mencioné que no la hubiese, pero sí hay ciertos criterios como condiciones de posibilidad que históricamente se han dado y que históricamente han convertido el pensamiento latinoamericano en un pensamiento filosófico o filosofía sin más, como lo plantea Leopoldo Sea, que son los conceptos o categorías que yo he desarrollado, que a partir de la concreción entendida como determinante y como función de la filosofía, y la parte histórica entendida asimismo como determinante y como función de la filosofía. Entonces, estas dos características o condiciones para la posibilidad de un filosofar van a parir la parte de la crítica, ¿verdad? Y ya con la crítica, con la función crítica, nos podemos hacer la pregunta por las condiciones de posibilidad de X cosa. Por ejemplo, en este caso, las condiciones de posibilidad de un pensamiento filosófico, ¿verdad? Entonces, yo diría que en mi exposición traté de encontrar generalidades que le correspondan a todo quehacer filosófico. Esto bajo el objetivo de determinar en un discurso metateórico, si se quiere, cuáles son las condiciones para que el filosofar se dé. Entonces, como ya dije, he nombrado tres características. Sin embargo, también hacía yo la acotación que nos quedamos cortos, porque aquí, por ejemplo, no se ha mencionado, y que a algunos pensadores les gusta mencionar, que el pensamiento filosófico es sistemático, o que el pensamiento filosófico se transmite a partir de tratados, pero haría inviable una filosofía a partir de la literatura. Entonces, entre más elementos metamos en el asunto, pues más complicado se hace. Yo solo quise meter tres elementos, pues para que no se hiciera tan problemático, ¿verdad? O sea, admitiendo a su vez que esa cuestión es limitada, ¿verdad? Entonces, el debate nos puede permitir construir, además de estas condiciones de posibilidad que yo he nombrado, otras, solamente.
Bueno, ante la pregunta del compañero, las apuestas de racionalidad, tanto de Francisco Miró Quesada como León Olivé, tiene presupuestos metafísicos. Yo me centré en el presupuesto metafísico realista de León Olivé en la primera propuesta que hacen con un corte de realismo metafísico. León Olivé posteriormente va a cambiar esa visión y va a hablar de una razón naturalizada y una razón plural. En el sentido, lo que yo rescaté, digamos, la propuesta metafísica de una razón universalista. ¿Por qué? Porque me parece que es fundamental pensar la razón como universalidad, porque si no podemos caer en un relativismo radical. Hablamos, por ejemplo, en el segundo, en León Olivé, en su segunda propuesta, habla que existe una racionalidad, pero una racionalidad encuadrada dentro de diferentes marcos conceptuales específicos que tiene cada comunidad. Es decir, es una visión relativa de la verdad, una visión relativa de la racionalidad. Sin embargo, lo que yo quiero rescatar es que no se podría hablar de una razón particular, ¿sí? Una razón particular porque la tarea está en defender precisamente que podemos acceder a un conocimiento genuino de la realidad. No sé, vemos que algunos de los pensadores primero empiezan teniendo una visión fuerte, ¿sí? Digamos, pensamos en el primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein, y una de las apreciaciones es que Francisco Miró Quesada mantuvo, flexibilizó un poco, pero sin dejar de pensar en la universalización de la razón y que en los procedimientos lógicos matemáticos se puede encontrar un criterio de invariancia. En este sentido, la ciencia nos dice algo de la realidad y si funciona precisamente es encontrar qué es lo que hace que la razón funcione de esa manera. Es decir, a lo que me refiero es, no se puede pensar de una razón latinoamericana particular, sino el trabajo está en pensar en una razón, no a la manera del modelo clásico, como lo indica Francisco Miró Quesada, pero sí pensar una razón con unas características que nos evite caer en el todo vale y en el relativismo. Miró Quesada se funda en la concepción de la lógica. ¿Por qué? Él dice, mi propósito era perseguir una epistemología integral. Y entonces, ante estas nuevas teorías, la relatividad y las paradojas, por ejemplo, la paradoja de Gödel, la paradoja de Burali-Forti, lo que encuentra es, bueno, todas las ciencias tienen un carácter explicativo y el carácter explicativo de las ciencias son de carácter lógico, una lógica derivativa. Entonces, se vuelca a buscar qué es, qué encuentra allí. No, la razón no es arbitraria, importantísimo, no es arbitraria, crea ex nihilo, es decir, ese realismo metafísico y esa visión de objetividad es importantísima porque el hombre, el ser humano a punta de tanteos puede ir conociendo el mundo que lo rodea. Entonces, precisamente, no podría hablar de una razón latinoamericana particular, como por ejemplo el segundo Olivé, atribuyendo, dice que pues la racionalidad depende del contexto y del marco conceptual que está imbuido, tienen creencias, modelos de acción y abandona la propuesta de una racionalidad universalista, un relativismo moderadamente radical, que es lo que defendió en un primer momento, y una de las cosas que a veces uno no analiza en estos presupuestos son los presupuestos epistemológicos y ontológicos que nacen de estas teorías de la racionalidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias Kevin por tu respuesta. Y a ver, para finalizar, acá tengo otra pregunta del Facebook que va dirigida para Alfredo y que pregunta, ¿no? ¿Qué significa que la filosofía debe ser concreta? Y bueno, yo a esto, a tu opinión, Alfredo, agregaría, ¿cuáles son los límites entre una filosofía y una sociología, ¿no? O mejor dicho, entre las ciencias sociales, ya que la filosofía, como bien sabemos, trata sobre problemas
y en este caso problemas latinoamericanos, ¿cuáles serían estos límites que demarcan una ciencia social con una filosofía, ¿no? Y una pregunta para Sebastián también es, ¿cómo influye en Estanislao de Zuleta esta crítica nietzscheana que hace al platonismo en contra de una superficialidad fundada en esas ideas metafísicas que postulaba Platón? Esas serían las preguntas. Primero yo, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, concreción se entiende en dos sentidos. En el sentido de determinación como condición de posibilidad para un filosofar, puesto que la filosofía debe de nacer desde lo concreto. Pero a su vez se entiende como función de la misma filosofía, que nace de la concreción. ¿Cómo reviste la cara de función? Pues precisamente porque da cuenta de situaciones específicas y de realidades específicas que a su vez son históricas, por eso agregaba el otro elemento, para plantear problemas y posibles respuestas generales. Y esto lo podría relacionar con la otra pregunta, cómo se diferencia la filosofía con el quehacer de las ciencias sociales. Y puedo remitirme a la pregunta del por qué definir un objeto de estudio. Pues precisamente para eso, ¿verdad? Precisamente para no admitir aquello que corresponde a otra disciplina como filosofía. A la pregunta cómo diferenciamos las ciencias sociales de la filosofía si ambas tocan aspectos de la sociedad, pues yo diría que tendría que ser desde la manera de abordarlos. La manera de abordar los problemas desde la filosofía es distinta a una ciencia particular como lo podría ser la sociología, ¿verdad? Se dice ahora bastante apresuradamente, o bueno, es debatible que la filosofía no da respuestas, la ciencia sí da respuestas, que la filosofía solo se encarga de problematizar los asuntos. Sin embargo, yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que la filosofía tiene que dar algo, y lo que da debe de ayudar a responder los problemas particulares. ¿Qué es lo que da? Pues ya lo manifestaba yo en la exposición. Da el fundamento, en tanto que se ocupa de posiciones generales, y en tanto la naturaleza de las generalidades implica la universalización, si se quiere. Entonces, la filosofía en su marco conceptual, en su marco categorial, debe apuntar a ocuparse de lo general, ¿verdad? Un ejemplo de lo general podría ser ocuparse del ser, ¿verdad? Ya se hablaba que la filosofía se define como el estudio del ser, o cuando se dice que la filosofía y la metafísica son una misma. Entonces, vamos a tener que esa es el objeto de estudio de la misma, ¿verdad? Sin embargo, la filosofía latinoamericana reviste o tiene un papel muy importante, y esto ya lo planteaba Alejandro Korn, y dice que si bien es cierto, los problemas clásicos de la filosofía no le son tan, digámoslo así, tan atrayentes a la filosofía latinoamericana, llámese como problemas clásicos, problemas abstractos, sí, particularmente les gusta los problemas que se derivan de ellos, o las repercusiones que tienen en el ámbito pedagógico, decía él, en el ámbito social y en el ámbito político. Sin embargo, yo le agregaría que, si bien la filosofía puede incidir en estos ámbitos, solo incide de la forma como fundamentación y no como particularidad, puesto que para eso existe la disciplina solamente. Sí, pues frente a la pregunta, vale la pena, digamos, precisar que Estanislao tuvo un fuerte componente autodidacta. Esto también lo hizo tener espacios de divulgación de la filosofía fuera de las academias. Estanislao fue muy criticado en la época, aún es muy criticado, pero principalmente la academia institucional filosófica de la época le achacaba o le sacaba en cara
su autodidactismo como una ausencia de método para abordar la filosofía. Sin embargo, por ejemplo, en los textos que se han podido rescatar de Stanislao, aún falta gran parte de su obra por ser rescatada, notamos una relación de hecho muy cercana con Platón, leyó sus diálogos y, por ejemplo, Stanislao rescata elementos importantísimos de Platón en su forma de hacer filosofía. Stanislao era muy afín al método mayéutico, al método del diálogo, muy cercano con sus públicos. Stanislao era una persona, más que las universidades donde daba sus grandes conferencias llenísimas de personas, era más del método de grupos de estudios, estos grupos de estudios que se fijaron mucho en América Latina, en bares, en parques, en diferentes lugares, para poder a través del diálogo construir. Y siempre la preocupación de Stanislao era en que sus reflexiones o las ideas o los textos que se leían le estuvieran diciendo algo a la realidad concreta colombiana o a los problemas que se estaban presentando en términos sociales, económicos y políticos en Colombia. Stanislao siempre tenía como esa relación y claramente tuvo una cercanía con el platonismo, leyó muchos de los clásicos, pero su ruptura está en el hacer y en el rol que ocupó. Por eso, digamos, nos atrevimos a plantear la idea de que es un filósofo de la superficie porque no se quedó en la academia o no ejerció una labor académica donde simplemente se dedicó a comentar ciertos autores o a decir algunas cosas sobre ciertos autores, sino que sacó la filosofía fuera de la clase y sus clases eran en diferentes lugares. Esto llevó que personas que no estudiaban filosofía conocieran la filosofía e hicieran y plantearan discusiones a nivel teórico y académico. Eso fue uno de los elementos. Él fue un gran divulgador. Sin embargo, autores como de la época, como Rafael Gutiérrez Girardot, un gran académico y pensador de nuestra tradición filosófica colombiana, lo trataba como un piadoso lector. Él es simplemente un piadoso lector digamos, por carecer del método. Y digamos, lo que queremos decir acá es que él no carecía del método, simplemente tenía un método diferente, muy distinto, digamos, a esta idea que Danilo Cruz Vélez fijaba de que el filósofo debe entender solamente el ser de las cosas. Nosotros creemos que el filósofo debe entender eso, pero además debe entablar un diálogo con la realidad concreta en la que está. Creo que la apuesta que hacemos es por la filosofía desde las distintas maneras de hacerla. Creo que hay muchas maneras de hacer la filosofía y de entenderla, y creo que Stanislao fue un ejemplo de ello para nuestro contexto colombiano. Muy bien, Sebastián, Alfredo, Kevin, muchas gracias por sus interesantes y nutridas respuestas. Y bien, creo que ya no habiendo más preguntas en el Zoom ni en el Facebook, podemos pasar a cerrar esta ronda de preguntas, sin antes pedirles, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera dar algunas palabras finales. Sí, señor. Agradecer al profesor Rubén Quiroz, a la Sociedad Peruana de Filosofía y al curso de Historia de la Filosofía Latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por este espacio y por todos los espacios que han brindado durante esta coyuntura. De verdad que los hemos aprovechado, y agradecimiento para poder colocar en diálogo lo que venimos trabajando. Muchísimas gracias. Bien. Sí, de igual forma reiterar el agradecimiento, ¿verdad?, por el espacio y reiterar también lo que decía el compañero, ¿verdad? Estos espacios han sido bastante prolíficos durante esta pandemia y precisamente estas actividades son muestra de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores de este espacio. Les debo confesar que gratamente cada vez más sorprendido de toda la producción académica filosófica que ha logrado consolidar el Perú en la actualidad, incluso e históricamente. Cada vez encuentro autores peruanos nuevos con reflexiones supremamente profundas y que creo que aportan mucho al debate. O sea, hoy de la intervención del compañero Kevin me llevo un nuevo autor que revisar, peruano, y siempre, digamos, la sociedad peruana estaba en ese ejercicio, y a través de los ejercicios editoriales que han hecho, hace poco publicaron un estudio sobre Miguelina Costa, que me parecería fundamental, por ejemplo, de recuperación de esa historia en Perú. Y en fin, o sea, saludarlos y felicitarlos por todo este esfuerzo que hacen. Muchísimas gracias.
Muy bien. De igual manera, felicitarlos a ustedes, felicitar y agradecer a todos los ponentes por sus excelentes trabajos y muy buenas, apreciadas ponencias y sus respuestas también. También tengo que agradecer a los estudiantes que nos acompañan en esta plataforma de Zoom por hacer sus preguntas. Agradecer también a todo el público que nos ha estado acompañando en la transmisión en vivo y que ha hecho sus preguntas también. Volver a agradecer a la Sociedad Peruana de Filosofía por permitir y hacer posible que se den esos espacios de reflexión en torno a la filosofía latinoamericana, ¿no? Y bueno, así damos por concluir la primera mesa de la última jornada del 8º Coloquio de Filosofía Latinoamericana. Pero antes de despedirnos, también recordarles que a las 3 de la tarde, en hora peruana, tendremos la conferencia magistral del doctor José Antonio Mazzotti, titulada Etnia y Nación en el Perú, a la cual sin duda todos están cordialmente invitados, ¿no? Para cerrar con broche de oro este coloquio. Sin más, muchas gracias a todos y estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias.